Hola, muy buen día. Mi nombre es Pablo Andrés Vargas Hernández. Soy estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad Uniminuto, tercer semestre. El día de hoy vamos a resolver la actividad número 1 de modelos pedagógicos con base a unas preguntas que hemos realizado a las personas con las que vivimos. En este caso vivo con mi mamá y ya estudió hace bastante tiempo y a ella me dediqué a hacerle las preguntas que nos sugieren hacer en este trabajo. Entre ellas está la primera pregunta que dice: ¿cómo se les enseñó en la escuela? Hablando e indagando en una especie de entrevista con mi mamá, me decía que hay tres cosas que nunca olvida de cuando estuvo estudiando su primaria. Me decía, siempre había un tablero o un pizarrón, ahí era donde el profesor hacía las demás cosas. También recuerda mucho de que todos los temas eran muy de exposición, el profesor planteaba la idea y él los exponía en el tablero. Y me decía que una manera o algo que nunca se le olvida es como los profesores daban tablazos en las manos cuando no presentabas un trabajo, cuando te hacían una pregunta de un tema que tenías que estudiar y no lo tenías, o en su defecto te estabas portando mal en la clase. Entonces, esas son las maneras como aprendió. ¿Qué otras maneras entendemos o qué otras preguntas tenemos? Dice, ¿cómo aprendieron? Entonces me dice, la manera que mi madre aprendió en su tiempo fue sacando resúmenes de los dictados que daban los profesores. Me decía que también en días que salía de estudiar en las tardes, repasaba los dictados y los resúmenes que ella sacaba, pero también hacía las tareas que dejaban los profesores, y ese pues era un método de enseñanza, ya que el tema que veían era un tema que dejaban ya para una tarea para la próxima clase, y así como mirar qué tanto se han adherido los temas. Dice, ¿cómo se evaluaban? Entonces, en mi entrevista con mi madre me dice que generalmente se evaluaba por medio de exámenes o, en su defecto, las tareas que los profesores dejaban para la casa. También recordó y me dijo que los exámenes en muchas ocasiones eran o escritos o verbales, que esas eran las maneras que siempre sacaban la evaluación para los temas que se estaban viendo en ese momento. ¿Qué aprendieron? Entonces me dice mi mamá, en el colegio que ella estuvo fue un colegio comercial. Por lo tanto me dice que el fuerte del colegio cuando ella terminó su bachiller fue las matemáticas, la contaduría, la mecanografía, y que con eso fue suficiente para conseguir su primer trabajo como secretaria en una industria que había en la ciudad de Guacarí, que es de donde ella es oriunda. Bueno, ¿qué podemos deducir de estas cosas que saqué de la entrevista y de las lecturas hechas en esta actividad? Definitivamente es un modelo heteroestructurante y va ligado sobre el modelo pedagógico tradicional. Eh, Podemos deducir de que el profesor era la persona que implantaba las reglas, y que en muchas ocasiones vemos de que el modelo tradicional lo que hace es fabricar personas para las necesidades de las empresas. Entonces te enseñan lo que debes de saber para tener un trabajo sencillo, básico en una empresa. Entonces, esa es una manera. ¿Qué más podemos decir? El modelo pedagógico heteroestructurante, el maestro es el centro de la enseñanza. Él debe hacer la obligación de repetir y hacer repetir. El alumno solamente debe limitarse a imitar y a entender lo que diga el profesor. No hay más opciones. No tiene permitido el pensar, el imaginar, ni tampoco investigar o crear. Entonces, esas son las cosas que vemos nosotros en el modelo pedagógico estructurante. Pero ¿qué aplica el modelo en su currículo como tal?
tiene unos propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos? Transmitir la información y normas que están aceptadas por la sociedad. Tiene unos contenidos. ¿Cuáles son esos contenidos que ofrece este currículum? Los saberes enciclopédicos y las normas de convivencia estándares de la sociedad. Tiene una secuencia. ¿Cuál es? La instruccionalidad y la cronología, ya que todo está pausado para que en un cierto tiempo se puedan entregar estos contenidos que acabamos de hablar anteriormente. La evaluación. Se determina si se ha enseñado todo al pie de la letra. Esa es la base de la evaluación, saber si el profesor lo que dio a explicar en su momento se entendió, nada más. Estrategias y metodologías. El maestro debe repetir y hacer repetir lo que hablábamos anteriormente. Con eso se basa el currículo de este modelo pedagógico. Pero también vamos a encontrar unas características en la pedagogía tradicional. ¿Cuáles son? Es un sistema rígido pero muy poco dinámico. No ayuda a la innovación. Siempre es muy cuadrado el sistema tradicional. Le da gran importancia a la transmisión y memorización de la cultura o de los conocimientos. Es como si tú tuvieras acá un cerebro con un recipiente y echaras mucha información, y eso es lo que tienes que tener, nada más. No puedes ver más información, solamente la que te están dando. Eso es. Este modelo fomenta el acatamiento, el autoritarismo y produce un hombre dominante. El docente dicta y expone al estudiante. El estudiante, ¿qué tiene que hacer? Solamente escuchar y copiar. Esas son una de las características que nos da la pedagogía tradicional. El modelo estructurante tiene unas visiones que consideran que la creación del conocimiento se realiza por fuera del salón de clase. La acción y el rol del maestro son el eje central de todo el proceso. Mejor dicho, existe el magistralizantrismo. La escuela es la transmisora de la cultura humana. No existe otro lugar donde tener cultura humana que no sea la escuela. La estructuración del conocimiento es algo eterno, es solamente externo al estudiante, y la enseñanza la manera de garantizar su asimilación. Es conveniente y necesario el uso de métodos receptivos, o sea, el método estructurante. Por primera vez se ve algo que se llama la clase magistral. Bueno, ¿qué aporte nos deja el modelo heteroestructurante al día de hoy? Reconocer los conocimientos que son construidos fuera del aula, que provienen del exterior y llegan a través de procesos de mediación, o sea, los docentes. La importancia de la práctica en el aprendizaje repetitivo, mecánico y no significativo, identificando 3 funciones atribuibles a la práctica para el aprendizaje significativo. Por ejemplo, aumenta la claridad y estabilidad de los significados, aumenta la diferencia conceptual y lleva al plano de la conciencia de los factores del olvido. Reconoce el papel del esfuerzo para garantizar el aprendizaje. Destaca el papel del maestro bajo un enfoque magistocentrista, el cual es inevitable resaltar que sin maestros es inviable el desarrollo del individuo. Todo esto, por ejemplo, pudimos sacar conclusión debido a que lo podemos encontrar en los modelos pedagógicos de Zuvidiria, de un libro que se llama así, Modelos Pedagógicos hacia la Pedagogía Dialogante, del 2006. Muchas gracias, este es mi video de aporte para esta actividad. Espero que sea de su agrado y que sea correspondiente a las necesidades que están en el currículo. Hasta luego, que estén bien.